Que el Señor les bendiga, jóvenes. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta mañana, en este culto de capilla. Siempre que me toca estar en el culto de capilla es una gran bendición y es un privilegio. Y ha sido para mí una de las grandes bendiciones de mi vida el poder estar colaborando aquí en la Universidad Cristiana de las Américas ya por un buen tiempo. Y el poder ver las generaciones que llegan con mucha energía, siempre con las ganas de, como acabamos de cantar ahorita, darle lo mejor al maestro, y espero y oro en el Señor que así continúe y que sigan los años pasando y que esa siga siendo la meta de esta institución. Lo he visto hasta el día de hoy y confío en el Señor que así será hasta que el Señor quiera, y estoy agradecido con el Señor por eso. Pues en esta ocasión me han pedido que hable a ustedes sobre un tema muy específico, y es el tema de la excelencia profesional. La excelencia profesional. Creo que es un tema importante y que vale la pena que lo veamos desde la cosmovisión bíblica, y para ello vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su ayuda para este tiempo. Vamos a orar. Te agradezco, Padre Celestial, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Te doy las gracias, Señor, porque cuando nos aproximamos a algún tema como este, invariablemente volteamos a ti, porque tú eres el Dios excelente, tú eres el Dios que hace las cosas bien. Y te agradecemos, Señor, porque tenemos un Dios así, que no hace las cosas nada más a la y se va, sino que las hace de una manera que glorifica tu nombre, Señor. Y yo te pido que en esta mañana tú me des de tu gracia para poder exponer este tema de una manera que sea clara y que también desafíe y exhorte a los jóvenes que están aquí. En el nombre de Jesús, amén. Siempre me preocupa un poco cuando veo algunas expresiones en nuestra cultura que de cierta manera alaban la mediocridad. Y creo que muchos de nosotros hemos dicho algunas de estas frases medio en broma, medio en serio, pero que de cierta manera hablan de la cultura en la que vivimos. Por ejemplo, quizá alguno de ustedes haya dicho o haya escuchado que cuando alguien hace las cosas a medias, dice, bueno, es que lo hice así, lo mexicaneé, por ejemplo. O sea, ahí más o menos lo arreglé, agarré un poquito de cinta y se la puse, no seguí ninguna instrucción y al final unas tuercas faltaron, pero funciona. Y nos da un poco de risa y a veces lo decimos en broma, pero también medio en serio. Pero el problema es que cuando este tipo de pensamientos se convierten en algo cultural, empezamos a ver algunas de las repercusiones de eso a nuestro alrededor. Y lo vemos a nuestro alrededor, lo vemos por ejemplo, a veces vamos circulando por las calles, no están bien hechas, lo vemos en una casa que está nada más allá a la mitad, y en muchas diferentes cosas. Y lamentablemente podemos acostumbrarnos a esto. Y decimos, bueno, pues es que así somos los hispanos, es parte de, y ni hablar. Yo también voy a hacer así, y cuando me pidan hacer algo, pues con que salga, ¿no? Al ahí se va, pero salió. Y jóvenes, ese tipo de pensamiento no debería de tener cabida en la vida de los creyentes. Por el contrario, aquellos que creemos en Cristo Jesús deberíamos de estar buscando algo completamente diferente a eso. Deberíamos estar buscando la excelencia en lo que hacemos. Y aquí en la UCLA, ustedes se están preparando de diferentes maneras y se están preparando porque el propósito que tienen algún día es salir y el poder, de cierta manera, ayudar en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Y cuando tú empiezas a sumar los jóvenes que van saliendo de instituciones como esta y como otras instituciones también, deberíamos de estar orando y pensando que habrá un cambio positivo en nuestra sociedad. Pero no quisiéramos simplemente tener un punto de vista humanista y decir, jóvenes tienen que ser los mejores, ¿verdad? Porque si son los mejores, les va a ir bien y van a tener más dinero y van a tener mejor reputación. No, sino que vamos a enfocarlo un poquito a la cosmovisión cristiana, es decir, de qué manera nosotros podemos ver este tema a la luz de las Escrituras y a la luz de quién es Dios. Así que la pregunta que voy a buscar
responder es muy sencilla y es ¿por qué debo de buscar la excelencia profesional? Y quisiera decirles varias razones. Razón número 1, porque Dios es un Dios de excelencia. Razón número 1, porque Dios es un Dios de excelencia. Jóvenes, Dios es excelente en sí mismo. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto en Mateo 5, 48. Y por la naturaleza del tema, no voy a estar dando un sermón expositivo, sino que vamos a estar por varios pasajes. Mateo 5, 48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Las Escrituras nos muestran que tenemos un Dios de perfección completa y absoluta. Cuando pensamos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un Dios de perfecto amor. No hay algo que le falte a Dios. Dios es completo en sí mismo, Dios es perfecto en sí mismo. Él tiene una perfecta relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es muy importante de entender porque cuando Dios creó el universo, no lo creó porque necesitaba de algo. Él no está pensando en la eternidad pasada. Bueno, se está poniendo la cosa un poquito monótona entre Padre, Hijo y Espíritu. Vamos a hacer algo diferente, vamos a crear un universo y de esa manera vamos a poder conversar un poquito más. No es esa la razón, ¿verdad? Dios está creando el mundo para glorificar su nombre, para compartir de su gloria con otros y para hacer un pueblo que le alabe. Pero no tiene que ver con que le falte algo. Dios es perfecto en sí mismo y todo lo que hace, lo hace bien. No hay imperfección en el ser de Dios. No hay una mancha que tú pudieras decir, bueno, aquí algo le falta a Dios. Porque eso sí lo pudiéramos ver en prácticamente cualquier Dios con D minúscula de alguna otra religión, hasta con la persona, hasta con el líder más famoso, tú le vas a encontrar muchos problemas. Cuando piensas en líderes de la historia de la humanidad, a lo mejor las personas piensan, no sé, en algún líder de la paz y piensan en Mahatma Gandhi. Bueno, tenía muchos problemas. O piensa en algún otro líder o alguna mujer que haya sido líder en algún aspecto de la cultura, pero todos tienen sus problemas. Pero cuando pensamos en Dios, Dios es perfecto. Así es que cuando Dios decide crear, lo hace bien. Vamos al primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, porque en Génesis 1, del 26 al 31, encontramos la base de muchas cosas. Génesis 1, 26 al 31 se convierte en la base teológica de mucho de lo que vamos a estar diciendo el día de hoy. Génesis 1, 26 al 31 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces vemos que cuando Dios crea el universo, lo crea con excelencia, lo crea bien. Y es por eso que dice en el versículo 31 que cuando Dios ve aquello que había hecho, era bueno y bueno en gran manera. Dios lo hizo
bien. Y cuando analizamos el universo, nos damos cuenta de esta excelencia con la cual Dios ha hecho el mundo en el que vivimos. Incluso después de Génesis capítulo 3, sabemos que en Génesis capítulo 3 es la caída de la humanidad, donde entra el pecado al mundo. Y sin embargo, aún a pesar de eso, en el mundo vemos, por ejemplo, la fina afinación del universo. Y creo que ya han escuchado acerca de esto, ya sea en capilla o en alguna clase de defensa de la fe. La fina afinación del universo, es decir, que el universo está hecho de tal manera que está bien afinado. Todo es coherente, las cosas funcionan y funcionan bien. Es por eso que tenemos ciencia. La razón por la cual podemos hacer ciencia es porque el universo está bien hecho. Es decir, que los científicos pueden buscar que cuando encuentran alguna ley en el universo, esta ley se va a repetir. Y es por eso que cuando yo tengo, por ejemplo, en mi mano una manzana, digamos, y la suelto, sé que se va a caer. Y no estoy como que a la expectativa, ¿no? O sea, no traigo la manzana y la suelto y digo, oye, en una de esas, y flota, ¿no? En una de esas y se cae para arriba. No, o sea, yo sé que así es como funciona el universo. Y los científicos lo saben. Entonces, el universo está bien afinado. El universo es coherente. Tiene coherencia el universo. Ahora, yo no soy científico y hay demasiadas cosas de la ciencia que no sé ni entiendo. Pero a veces leo algo y me explota la cabeza, es decir, no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser así? Por ejemplo, hace poco leí la biografía de Albert Einstein. Y aunque obviamente Albert Einstein era una persona muy imperfecta, con muchos problemas, y sin embargo, cuando él hablaba de la matemática del universo, yo decía, ¿qué habrá pasado por la mente de Einstein? Que cuando él caminaba y él miraba a su alrededor, él veía la matemática del universo, es decir, que el universo y las matemáticas, hay una coherencia ahí. Y algo que literalmente yo no entiendo, y eso sí, no lo entiendo para nada, es cómo una persona puede estar en un pizarrón y estar haciendo fórmulas matemáticas y que corresponden con una realidad. O sea, ¿cómo puede ser eso verdad? O sea, ¿de qué manera algo así puede serlo? Y la única razón es porque hay una gran mente, ¿verdad? La inteligencia de Dios que está por encima de nosotros y lo ha creado de esa manera. Y por supuesto, la belleza del universo apunta a la excelencia de Dios. Y uno de los ejemplos que me gusta dar es que muchos de nosotros nos levantamos hoy en la mañana y escogimos lo que nos íbamos a poner de ropa, cómo nos íbamos a vestir. Y creo que la mayoría de nosotros, algunos batallan más que otros, ¿verdad? Pero tratamos de que la manera en que nos vistamos sea coherente, es decir, que los colores vayan, ¿verdad? Que, oye, si voy a usar un color así, tiene que ir con un color así. Y más o menos tengo una idea de cómo vestirme. ¿Y qué pasa cuando combinamos demasiados colores? O sea, que están un color de esto y un color. Pues a lo mejor la gente lo ve y dice, ay, como que anda descombinado el día de hoy. Que los patrones como que no dan. Pero fíjense, normalmente no nos vestimos con muchísimos colores, sino que escogemos algunos colores que predominan, ¿verdad? Pero cuando tú sales al bosque y estás ahí, ves una multitud de colores y nunca piensas, hoy el bosque no combina. O sea, hoy como que ese color así verdecito, medio opaco, como que no va con el azul. Nunca, ¿verdad? Jamás. Y eso a mí me sorprende mucho, porque digo, ¿cómo puede ser que yo salga y vea una multitud de colores y todos combinan? Y yo batallo para combinarme en la mañana, ¿verdad? Con 3 colores. Y aquí hay toda una gama de colores y combinan. ¿Por qué? Porque eso nos habla de la belleza del universo y eso nos apunta a un Dios que ha hecho las cosas bien. Así es que, ¿por qué? ¿Por qué buscamos la excelencia? Porque tenemos un Dios así. Esa es la primera razón. Vamos a la segunda. Y la segunda está relacionada con la primera. Razón número 2 es porque tenemos la imagen de Dios. Porque tenemos la imagen de Dios. Y quisiera invitarles a Génesis 1:27, y si están todavía en Génesis, perfecto, pero voy a volver a leer el 27, Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, la imagen de Dios, lo que llamamos en la teología el imago Dei, y sé que han escuchado muy probablemente esta frase, el imago Dei, la imagen de Dios, es decir, que Dios ha puesto su imagen en cada ser humano. Y la imagen de Dios tiene muchas repercusiones en el mundo en el que vivimos. Por decir un ejemplo, las escrituras cuando hablan acerca de no asesinar a una persona, el razonamiento que da Dios cuando lo vemos ahí en Génesis es porque el ser humano ha sido hecho a la imagen de Dios. Entonces, por ejemplo, eso es una repercusión sobre la imagen de Dios. Pero por el otro lado, hay algunas otras que tienen que ver con nuestro tema. Cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando acerca de que somos como Dios y lo representamos. Que hay cosas que Dios tiene, que Dios es y que Él ha puesto en nosotros también y reflejamos a Dios. Somos como Dios en algunos aspectos, algunas cosas, hay cosas de Dios que obviamente que nosotros no tenemos. Por ejemplo, Él es omnisciente y nosotros no. Él es omnipotente, nosotros no. Él es omnipresente, nosotros no. Pero hay otras cosas que sí. Dios es amor y nosotros podemos demostrar amor, entre otras cosas. Entonces, Dios nos ha puesto sobre la tierra con su imagen y de cierta manera estamos representándolo, aún con la imagen de cierta manera manchada por la caída, aún así retenemos la imagen de Dios. Así que aquellos que somos hijos de Dios no solamente representamos a Dios, sino que debemos reflejar la excelencia de Dios. Porque Él ha puesto su imagen en ti. Porque sería muy fácil decir, tengo un Dios excelente. Súper. Él es excelente. Yo, no. Y no tengo ni siquiera la idea, la motivación de ser como Él, porque Él es Dios. Sí, pero Dios dice, momento, yo he puesto mi imagen en ti. Tú debes de representarme. Y mucho más si eres hijo de Dios. Les decía ahorita sobre Albert Einstein, un genio, que teniendo la imagen de Dios, logró hacer muchas cosas y reflejar a Dios en muchas de las cosas que hizo. Sin embargo, hasta donde sabemos, él no creyó en Jesucristo, es decir, no era un hijo de Dios como lo vemos en las Escrituras. Él claramente habló sobre creer en un Dios, pero no el Dios bíblico. Él claramente dijo que le deslumbraba a Jesús de Nazaret, pero no creía que era Dios. Veamos a otro gran personaje de la historia, como Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci fue otro genio y que hizo cosas impresionantes. Evidentemente estaba reflejando casi que sin querer queriendo la gloria de Dios en muchas de las cosas, pero hasta donde sabemos, Leonardo da Vinci nunca creyó en Jesucristo como su Salvador. Pero tú y yo, si tú has creído verdaderamente en Cristo, entonces tú no nada más tienes la imagen de Dios, sino que eres hijo de Dios, como lo dice allá en Juan capítulo 1, que somos hechos, se nos da el derecho, la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Y yo quisiera preguntarte si tú estás reflejando la excelencia de Dios en lo que haces. Y pienso que lo primero que se me viene a la mente, o sea, no lo puedo evitar, es tus estudios. Cuando yo estaba en la universidad, me acuerdo que un profesor nos dijo una vez algo que se me quedó bastante grabado y nos hablaba de estudiar para la gloria de Dios. Decía, para algunos de ustedes, el sacar de 90 a 100, pues eso es lo mínimo para ustedes, porque Dios les ha dotado con inteligencia, etc. Para algunos otros, nos dijo, quizás se les dificulte un poquito más. Y para algunos de ustedes sacar del 80 al 90, eso es decir, lo están haciendo con verdadero esfuerzo, no es porque estén ahí de flojos ni nada. Y algunos será el 70-80, pero lo que él nos decía es, debes de hacerlo para la gloria de Dios. Y nos dijo, y hay algunos de ustedes que están sacando 95 y en realidad están siendo bastante flojos.
no lo están haciendo para la gloria de Dios y se jactan quizá de sus buenas calificaciones, pero no lo están haciendo para reflejar a Dios, sino simplemente es, esto se me hace fácil. Mi punto es este: con los dones y con los talentos que Dios te ha dado, úsalo para su gloria. El tiempo ahorita como estudiante es el tiempo para estudiar. Es el tiempo que Dios te ha dado. Y fíjate que es poquito tiempo. Algunos de ustedes van a estar estudiando, digamos, 4 años de carrera. A lo mejor alguien hace una maestría de 2 años, un doctorado de 4 años más. Y el tiempo vuela, de veras. El tiempo vuela. Pasa muy rápido. Entonces aprovecha el tiempo que Dios te ha dado, en donde te estás concentrando en tus estudios, para hacerlo de manera excelente. Y saldrás y te graduarás y entonces irás a trabajar y lo que vas a ver a tu alrededor, te lo puedo garantizar, es mediocridad, porque lamentablemente muchas veces eso es lo que vemos a nuestro alrededor, que la gente está nada más como buscando, es como si alguien fuera en una ola y dice, ay, con que la ola me lleve, ¿verdad? Y yo mientras menos tenga que hacer, mejor. Y hace falta personas que digan, no, yo quiero trabajar y trabajar bien. Como dicen las Escrituras, dice, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ok, la tercera razón por la cual debemos de buscar la excelencia profesional es porque nos llamamos cristianos, Ahora quisiera llevarlos rápidamente a Hechos 11, Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11 vemos la primera vez que se nos dice en las Escrituras que a los seguidores de Jesús se les llama así, cristianos. Hechos 11, 25 y 26. Entonces, en Hechos 11, 25 y 26 se les llama por primera vez cristianos a los creyentes en Jesús. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, estoy en Hechos 11, 25, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces los cristianos son los discípulos de Cristo, son aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Entonces en la historia de la humanidad, muchas veces cuando tienes algún líder, se le apoda a sus seguidores de acuerdo al nombre del líder. Y en este caso, los discípulos del Señor Jesucristo, los que seguían el camino del Señor Jesucristo, son llamados cristianos. Entonces, ahora tienen un nombre, por así decirlo, asociado con la persona del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Jesucristo nos mandó ser y hacer? Vamos ahora a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo 5, 14 al 16. Es un pasaje muy conocido. En Mateo 5, 14 al 16, nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo han de vivir y andar aquellos que son de Jesús. Mateo 5, 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos luz en medio de la oscuridad, y nuestro actuar, la manera en que actuamos, la manera en que nos conducimos en este mundo en el que vivimos, está reflejando la luz de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de buscar la excelencia porque buscamos glorificar al excelente Dios y queremos ser luz en medio de la oscuridad. Y saben que cada vez más eso es necesario en la juventud. Cada vez es más necesario que tengamos jóvenes que estén dispuestos a decir, yo quiero ser luz en medio de la oscuridad. A mí me sorprende muchas veces cuando algún joven, una jovencita, dice alguna cosa, a lo mejor la publica en redes sociales o se lo dice a alguien más,
y pienso, me pregunto cuánto ha pensado esto, o si simplemente lo vio en alguna película, en una serie y dijo, ha de ser cierto. ¿Por qué? Porque no tenemos muchas veces pensamiento crítico, simplemente, pues bueno, si lo dice fulanito ha de ser verdad, si lo dice fulanita ha de ser verdad, y idolatramos a muchas de estas personas, por lo tanto cuando dicen algo decimos debe de estar bien, pero nosotros buscamos ser luz, alumbrar, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y qué debe de pasar? Que vean vuestras buenas obras, es decir, si hay un actuar, pero en vez de decir que vean vuestras buenas obras y los glorifiquen, no, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La manera en que actuamos debe traer gloria a Dios, es como poner los reflectores sobre Dios. Eso es lo que buscamos hacer. Cuando tú glorificas, por así decirlo, algo o a alguien, es cuando hablas bien de alguien, cuando quieres exaltar. Por ejemplo, a los que nos gusta mucho leer, a veces alguien te pregunta sobre, por ejemplo, el día de ayer alguien me preguntó sobre, ¿y qué te gusta leer? Y tú sabes cuando alguien es lector, porque cuando le hacen esa pregunta le brillan los ojos, ¿verdad? Y ¿por dónde empiezo? Y entonces, bueno, me gusta este autor o me gusta esta autora. Y en este caso en particular, dije, bueno, hay una autora que me gusta mucho y le dije su nombre y me dijo, ¿y por qué? Inmediatamente lo que empiezas a hacer es, porque, ¿verdad? Hace esto y este libro me gustó mucho y puede hacer algo que nunca había visto en algún otro escritor. Y entonces estás poniendo los reflectores sobre esa persona, ¿ok? Y en ese momento te olvidas de ti mismo porque estás tan emocionado de hablar sobre la otra persona y decir qué bien escribe, cuántos libros tiene y me gustaría que tuviera más, etcétera, 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 etcétera. Y algo así, algo similar debe de suceder cuando vemos lo que dice este versículo. Es decir, que lo que estamos haciendo, nuestras buenas obras, las estamos haciendo de tal manera que estamos glorificando a Dios, o sea, estamos apuntándole a Él, estamos diciendo, mira, déjame te digo del gran Dios que tengo. Él es grande, Él es bueno, Él es excelente y quiero que lo conozcas. De la misma manera que quiero que conozcas a una nueva escritora, a un nuevo escritor, quiero que conozcas al Dios en el que he creído y que ha transformado mi vida. Entonces, jóvenes, somos cristianos, busquemos la excelencia porque estamos reflejando a Cristo y queremos poner los reflectores sobre Él. Punto 4. Razón número 4. Porque la excelencia es contracultural. Porque la excelencia es contracultural. Cuando estaba chico, estaba yo en la secundaria y estábamos teniendo una conversación allá en el recreo y había salido una nueva consola. No me acuerdo si de Nintendo o de PlayStation, una consola. Y uno de mis compañeros estaba diciendo que en las noticias había salido una nota que esta consola era considerada impirateable, nadie la podía piratear, y que la nota decía pero que unos mexicanos habían sido los primeros en piratear uno de los discos, ¿verdad? Y entonces estaba súper orgulloso, wow, somos los primeros. Y yo pensé, ¿somos los primeros en qué, no? O sea, y lo que yo me ponía a pensar es, si fuéramos los primeros en haber hecho una nueva consola, ¿verdad? Pero no, somos los primeros que pudimos piratearlo y ahora sí le vamos a quitar el dinero. Entonces, ese tipo de cosas son muy comunes, ¿verdad? En nuestra cultura y a veces nos podemos emocionar por lo equivocado. En vez de estar involucrados en el progreso, en vez de distinguirnos por hacer las cosas bien, nos distinguimos por robar bien. Y eso no debería de ser un motivo de un orgullo personal. Entonces, jóvenes, la excelencia es contracultural. Fíjense lo que dice Filipenses 2, 14 y 15. Ahora, en Filipenses 2, 14 y 15, el contexto tiene que ver con la santificación. Pero quisiera aplicarlo un poquito a lo que estamos hablando. Filipenses 2, 14 al 15. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los filipenses y les está diciendo de cómo deben de conducirse en el mundo.
Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Hagan las cosas de cierta manera para que sean como irreprensibles, que no haya tacha, que sean ustedes sencillos en medio de una generación maligna y perversa. La excelencia es contracultural en este mundo caído y debemos de nosotros buscar ser luz y ser diferentes. Pero les digo algo triste, la excelencia es contracultural incluso entre creyentes. Uno pensaría, bueno, si estamos entre cristianos, pues todo el mundo va a buscar esto, ¿verdad? Y sin embargo, aún entre creyentes, muchas veces es difícil encontrar a personas que verdaderamente tengan un sentido de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Quizá hayan leído por ahí de lo que se le ha llamado la ética protestante, y es decir, que cuando comienza el protestantismo, por así decirlo, hace unos 500 años, los primeros pastores y teólogos querían enseñar mucho una teología del trabajo. Y la teología del trabajo es: Dios es el que nos ve. Yo no estoy haciendo las cosas principalmente para mi jefe. Sí es mi jefe y debo de honrarle como tal, pero las hago principalmente para mi Dios. Él es el que me ve. Por eso todo lo que hago, lo hago de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y entonces comienza a desarrollarse poco a poco lo que se le ha llamado la ética protestante de trabajo. ¿Y qué es? Que es la honestidad y trabajar duro. Trabajar duro, ser honesto, no ser flojo. Y jóvenes, no hay tiempo para ser flojos. No hay tiempo para eso. Tienes una vida corta, en realidad, y algunos más corta de lo que pensamos. Y para estar ahí tirado en la cama sin hacer nada, o para estar jugando videojuegos todo el día, no hay tiempo para eso, ¿verdad? O sea, Dios quiere que tú uses tu vida de una manera que verdaderamente sea luz y que impactes a los demás. Y el tiempo es corto y la venida del Señor se acerca. Y el Señor te ha llamado a ti, si eres hijo de Dios, y me ha llamado a mí, a verdaderamente buscar ser luz e impactar el mundo en el que vivimos. Y bueno, por cuestión de tiempo, vamos a la quinta rápidamente, la quinta y última, porque apuntamos a la restauración. Punto 5, porque apuntamos a la restauración. El mundo ha sufrido la caída de Génesis 3, pero se acerca la restauración de todas las cosas. Se acerca, de hecho, en el libro de los Hechos se menciona de la restauración. Y en el libro de Apocalipsis se nos muestra esa restauración con la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces Dios va a hacer las cosas así como estaban buenas y bien en gran manera. Y después llega el pecado, ¿verdad? Y las cosas, ¿verdad?, de alguna manera no están en donde Dios quería que estuvieran, por así decirlo, y sin embargo Él tiene un gran plan en donde todo se va a restaurar, en donde tenemos el Edén, pero tendremos el nuevo Edén, hermoso, en gran manera, de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. Y jóvenes, me parece a mí que por medio de la excelencia apuntamos hacia esa restauración. Es decir, todavía no han sido restauradas todas las cosas, pero sin embargo, de la manera en que actuamos y la manera en que hacemos las cosas, estamos apuntando a que tenemos un Dios que va a restaurar todas las cosas y que buscamos hacer las cosas bien para su gloria. Y por medio de la excelencia, por supuesto, apuntamos hacia Dios. Apunta a Dios, apunta a Cristo, que los otros te vean y digan: mira, esa persona, ese joven, el Dios en el que cree, repercute en todo lo que hace. Porque cuando Él dice que Dios es excelente, lo veo también en su vida.
Así que necesitamos jóvenes que busquen la excelencia en todo lo que hagan. Y yo quisiera desafiarte, yo quisiera exhortarte a que tú te sumes a eso. Y quizá hay algunos de ustedes que hasta el día de hoy han preferido llevar sus estudios, su vida cristiana, su compromiso con la iglesia, etcétera. Han decidido llevarlo como la persona que les dije ahorita, ¿verdad? Que va en la ola y dice, mientras menos esfuerzo, con que llegue a la orilla está bien. Pero ya es hora de que hagamos un cambio de mente y digamos, no, yo tengo que hacer las cosas de una manera que reflejen al Dios en el que creo. Espero que así sea en tu vida y también en la mía. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre Celestial, por tu bondad para con nosotros, porque admitimos delante de ti, Señor, que muchas veces nos conformamos con la mediocridad porque somos flojos, porque nos gustan los atajos, porque pensamos que mientras menos esfuerzo, mejor para nosotros, pero sin embargo las cosas que valen la pena requieren esfuerzo. Y Señor, no quisiéramos adoptar una mentalidad humanista en donde simplemente digamos, debes de ser el mejor para destacarte y tener la casa más grande y el carro más bonito y la ropa más lujosa, sino que tengamos una cosmovisión de una ética profesional de trabajo y de estudio que tiene que ver con la gloria tuya, que tiene que ver con el llamado que tú nos has hecho. Y habrán jóvenes aquí que han sido llamados a ser teólogos, Señor, y que tú pongas en su corazón el deseo de hacerlo bien. Otros músicos, otros contadores, otros estudiando pedagogía, y que en cada una de sus áreas tomen una decisión por medio de tu gracia de decir, quiero buscar ser como mi Dios. Quiero buscar esa excelencia, Señor. Qué importante en la cultura en la que vivimos, que podamos nosotros ir contracorriente y buscar reflejarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén.